El silencio en el pequeño apartamento era una criatura viva y pesada. Ya no estaba el sonido de la risa de Carlos, ni el teclear constante de su viejo ordenador. Solo quedaba el zumbido lastimero de la nevera vacía y el goteo rítmico de un grifo que Elena ya no podía permitirse arreglar. El sobre rojo del aviso de desalojo, deslizado bajo la puerta esa mañana, parecía quemar sobre la mesa de la cocina. Sentía su textura áspera bajo los dedos, un recordatorio cruel de su fracaso. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante de la tarde. El corazón le latía con fuerza en los oídos, un tambor sordo que ahogaba cualquier otro pensamiento. Contó los billetes y las monedas por 10ª vez. $7,000, exactamente. El seguro de vida de Carlos, una suma que parecía una burla. El olor a polvo y a desesperanza llenaba el aire. Cada respiración era un esfuerzo, como si el propio aire se hubiera vuelto denso y venenoso. Sus manos temblaban mientras apilaba las monedas. Era todo, lo que quedaba entre ella y la calle. Desde el sofá raído, Leo, su hijo de 10 años, levantó la vista de sus deberes. Su rostro, una miniatura perfecta del de su padre, mostraba una seriedad impropia de su edad. «¿Mamá, estás bien?», preguntó, y el sonido de su voz infantil fue como una aguja en el corazón de Elena. Ella forzó una sonrisa que sintió como una máscara de yeso agrietándose. «Sí, mi amor, solo estoy cansada». El estómago le dolía de hambre, un nudo apretado y constante, pero la única lata de sopa que quedaba en la despensa la había calentado para él. El olor del caldo de pollo barato le provocaba náuseas. Sentía el peso de la culpa sobre sus hombros, una carga física que la encorvaba. Le estaba fallando al niño que Carlos le había confiado. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, pero se las secó rápido antes de que Leo pudiera verlas. El arañazo rítmico de su lápiz sobre el papel era el único sonido que anclaba a Elena a la realidad, un recordatorio de que debía seguir luchando por él. Su mirada se desvió hacia una pila de papeles sobre el aparador. No eran cartas de amor ni recuerdos felices, eran las facturas médicas. Un monumento de papel a la enfermedad que se había llevado a Carlos. Una batalla larga y perdida que ahora seguía librando ella sola contra los acreedores. Cada sobre blanco con una ventana de plástico le provocaba una oleada de pánico. El olor del papel y la tinta se mezclaba en su mente con el aroma antiséptico del hospital, un perfume de pérdida y bancarrota. Pasó un dedo tembloroso sobre el nombre de su esposo en una de las facturas, como si pudiera sentirlo a través del papel. Un sollozo se ahogó en su garganta, un nudo doloroso y afilado. La soledad era un frío que le calaba hasta los huesos, mucho más intenso que cualquier invierno. Había sido maestra, una profesión que amaba, pero tuvo que dejarla para cuidar a Carlos. Ahora, su título colgado en la pared parecía una reliquia de otra vida, de una mujer que ya no existía. Aquella mujer tenía un futuro. Ella solo tenía deudas. El tic-tac del reloj de la pared era una tortura. Cada segundo la acercaba más al plazo final del desalojo, 72 horas. El sonido metálico y constante parecía martillar la palabra fracaso directamente en su cerebro. Afuera, la ciudad rugía con una vida indiferente. Oía las sirenas a lo lejos, el murmullo del tráfico, las risas de los vecinos en el pasillo. Eran los sonidos de un mundo que seguía girando sin ella, un mundo del que estaba a punto de ser expulsada. Sentía las paredes del apartamento cerrándose sobre ella. El aire se volvía cada vez más espeso, difícil de inhalar. La náusea subió por su garganta, un sabor amargo a bilis y miedo. Una ola de pánico la sacudió violentamente, dejándola sin aliento y con las manos heladas. Tenía que haber una salida. Tenía que haber algo, cualquier cosa. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la presión. La desesperación no era una emoción, era una fuerza física, una mano invisible que la empujaba hacia un abismo oscuro. Ya no podía permitirse el lujo de llorar. Era la hora de actuar. Con una resolución nacida de la más pura desesperación, Elena encendió el viejo portátil de su marido. El zumbido del ventilador era un eco fantasmal de las noches que él pasaba trabajando. Sus dedos, entumecidos por el pánico, se movieron torpemente sobre el teclado.
Tecleó propiedades baratas, casas en venta urgentes, cualquier combinación de palabras que pudiera ofrecer una mínima chispa de esperanza. Cada clic del ratón era una oración silenciosa. Los $7,000 sobre la mesa parecían encogerse con cada anuncio que veía. Sus precios astronómicos, una bofetada en la cara. Se sentía como si se estuviera ahogando en un océano de números imposibles. El peso en su pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Era el punto más bajo de su vida, una caída libre hacia la nada, con su hijo agarrado de su mano. Esta es la historia de cómo una mujer en el fondo del pozo encontró una salida que nadie podría imaginar. Si quieres descubrir el increíble y oscuro secreto que cambiará su destino, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte cómo continúa esta historia. Fue en la tercera noche sin dormir, con los ojos ardiendo por la luz azul del portátil, cuando el anuncio apareció. Era una imagen borrosa y de baja resolución, pero las palabras brillaban como un faro en su océano de desesperación. Vasta casona de campo aislada. Y debajo, el precio, $6,500. Elena sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Un golpe sordo y doloroso. Debía ser un error. Un cero que faltaba. Una estafa obvia. Sin embargo, una chispa de esperanza, una emoción que creía muerta y enterrada junto a su marido, se encendió en su interior. Era una llama pequeña y temblorosa, pero suficiente para hacerle sentir un calor que no era el del sobrecalentado ventilador del ordenador. La cifra danzaba ante sus ojos, una promesa imposible. Releyó la descripción una y otra vez, sus dedos temblando sobre el trackpad. Las palabras ejecución hipotecaria y venta urgente parecían gritarle. Se inclinó hacia la pantalla, el zumbido de la máquina, el único sonido, el resto del mundo silenciado por esta única y frágil posibilidad. Con el pulso martilleando en sus sienes, marcó el número que aparecía en el anuncio. La voz que respondió era grave y rasposa, cargada de impaciencia. Sí, ¿qué quiere? Elena, con la garganta seca por los nervios, preguntó por la casona. El hombre, un agente inmobiliario llamado Márquez, suspiró con cansancio. Mire, señora, es simple, una ejecución hipotecaria. El banco quiere deshacerse de ella. El precio no es negociable y se vende tal como está. Elena sintió un nudo de aprensión formarse en su estómago. ¿Se puede visitar? La risa seca del agente fue como una bofetada. Está en medio de la nada. Tardaría un día en llegar y otro en volver. Por eso el precio. O lo toma o lo deja. Tengo a otros 3 interesados. Era una mentira, pero Elena no lo sabía. La evasiva del agente era una bandera roja ondeando con furia, una advertencia clara de peligro. Pero la imagen del rostro asustado de Leo, la certeza del desalojo, era un fuego que consumía toda precaución. Tenía que arriesgarse. Era su única opción. Colgó el teléfono y el silencio del apartamento la golpeó con fuerza renovada. Miró los $7,000 apilados sobre la mesa, el fruto de una vida de trabajo y la magra compensación por la muerte de Carlos. $6,500 por la casa. Le quedarían apenas $500 para el viaje y para empezar de nuevo. Era una locura. Un salto a ciegas a un abismo desconocido. Pero, ¿qué otra opción tenía? El sobre rojo del desalojo parecía burlarse de ella desde la mesa. Sentía el frío del suelo de baldosas bajo sus pies descalzos, un frío que parecía subir por sus piernas y congelarle el alma. Quedarse era la ruina segura. Irse era una oportunidad, por pequeña que fuera. El estómago se le revolvió, una mezcla de terror y una extraña y febril excitación. Abrió la página del banco. Sus dedos se movieron con una determinación que no sentía. Introdujo los datos, el número de cuenta del agente. El clic final del ratón resonó en la quietud de la noche como el disparo seco de una pistola de salida, o de una ejecución. La semana siguiente fue un borrón frenético. Embalar el resto de sus vidas en 2 maletas gastadas y varias cajas de cartón. El sonido de la cinta de embalar al rasgarse era violento, definitivo, como si estuviera sellando un ataúd. Leo permanecía en silencio, sus grandes ojos observando cada movimiento, su quietud una carga más sobre el ya pesado corazón de Elena. Ella vendió los pocos muebles que tenían por una miseria,
sintiendo cada pérdida como un pequeño corte. El apartamento vacío resonaba con fantasmas. Podía casi oler el café de Carlos por la mañana, oír su risa en el salón. Una oleada de dolor la invadió, tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared, con la respiración entrecortada. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se lo debía a Leo, debía ser fuerte. El olor a polvo y a despedida llenaba el aire, asfixiante. Le entregó las llaves al casero sin mirar atrás. Era hora de partir hacia su supuesta salvación. La calle parecía un lugar extraño, hostil. El viaje en autobús fue una prueba de resistencia. 2 días completos en un asiento incómodo que olía a desinfectante barato y a sudor rancio. Elena sostenía la mano de Leo con fuerza, un ancla en la marea de incertidumbre que la arrastraba. Fuera de la sucia ventanilla, el paisaje urbano se desvanecía, reemplazado por interminables extensiones de campos secos y carreteras monótonas. El ronroneo constante del motor del autobús era una vibración que sentía en los huesos, un zumbido que adormecía sus pensamientos. Cada kilómetro que pasaba era un paso más hacia lo desconocido, alejándola de todo lo que una vez fue su vida. El dinero que le quedaba en el bolsillo se sentía peligrosamente ligero. Un sudor frío le recorrió la espalda, a pesar del aire acondicionado defectuoso. ¿Había cometido el error más grande de su vida? La duda era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, helando la frágil llama de esperanza que la había impulsado a empezar este viaje. Al final de la línea de autobús, tuvieron que tomar otro más pequeño, más viejo, que traqueteaba por caminos secundarios. El olor a diésel era abrumador. Finalmente, un taxi rural cuyo conductor olía a tabaco y apenas pronunció palabra, los recogió. El asfalto dio paso a la grava, y la grava a un camino de tierra lleno de baches que se adentraba en un bosque cada vez más denso. El aire cambió, se volvió espeso y pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y a vegetación en descomposición. El silencio opresivo del bosque los envolvía, un silencio que no era pacífico, sino expectante. Leo se había quedado dormido, su cabeza apoyada en el regazo de Elena. Ella sentía una sensación de aislamiento tan profunda que le dolía físicamente. Su corazón latía con un ritmo nervioso y acelerado contra sus costillas. Esto no era el campo que había imaginado. Esto era un lugar salvaje y olvidado por la civilización, un lugar donde nadie oiría sus gritos. El taxi se detuvo con una sacudida brusca que despertó a Leo. «Hasta aquí llego», gruñó el conductor, señalando con un dedo calloso hacia un par de verjas de hierro oxidadas, casi devoradas por una enredadera salvaje. «La casona está al final del camino». Elena le pagó con el resto de su dinero, quedándose con apenas unos pocos billetes y monedas. El sonido del motor del coche al alejarse fue como el corte final de la última cuerda que la unía al mundo conocido. El silencio que dejó atrás era absoluto, pesado. Elena y Leo se quedaron solos, de pie ante el sendero cubierto de maleza, las maletas a sus pies. El aire era frío, húmedo, y se pegaba a la piel. Un cuervo graznó desde una rama alta, un sonido agudo y burlón que pareció reírse de su ingenuidad. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, un presagio helado de lo que estaba por venir. Por primera vez, el pánico real, puro y sin adulterar, se apoderó de ella. Estaban completamente solos. Arrastrar las maletas por el camino fue una tortura. Las ruedas eran inútiles en el barro, y sobre las gruesas raíces que emergían de la tierra como huesos de un esqueleto. Leo, valiente, cargaba con una mochila casi tan grande como él, tropezando a cada pocos pasos. El bosque era un muro verde y denso a ambos lados, una maraña de ramas y espinas que arañaban su ropa y su piel. La luz del sol apenas lograba penetrar el espeso dosel de hojas, creando sombras extrañas y danzantes que parecían moverse por sí solas. Los únicos sonidos eran su propia respiración dificultosa, el chapoteo de sus zapatos en el lodo y el crujido de hojas secas bajo sus pies. A cada instante, Elena sentía la presencia de cosas invisibles, observándolos desde la maleza. Sus músculos gritaban de dolor y las manos le ardían por el roce de las asas. Sentía un miedo primordial,
La sensación de ser una presa invadiendo el territorio de un depredador. La casa no podía estar lejos. Tenía que estarlo. Después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo y creciente terror, el sendero se abrió a un claro cubierto de hierba alta, y allí estaba. La casa, la esperanza de Elena, ya moribunda, se desvaneció en un instante, reemplazada por un horror mudo. La palabra casa era una burla. Aquello era un cadáver arquitectónico, una pesadilla gótica de piedra ennegrecida y madera podrida, que se erguía contra el cielo gris como un monumento a la decadencia. La fotografía del anuncio debía tener décadas de antigüedad o ser de una propiedad completamente diferente. Su imponente tamaño solo servía para acentuar su estado de ruina. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Un sollozo seco se ahogó en su garganta. Todo su dinero, toda su esperanza. Todo se había desmoronado frente a esa visión de absoluto abandono. El silencio aquí era diferente. Era pesado, antiguo. Era el silencio de la muerte y el olvido. Forzó a sus piernas a moverse, acercándose con pasos lentos y vacilantes, como si se aproximara a la escena de un accidente. El tejado se había derrumbado por un lado, dejando un enorme agujero por el que se veían las vigas rotas como las costillas de un esqueleto. Una hiedra gruesa y oscura trepaba por los muros de piedra, sus zarcillos aferrándose a las grietas como dedos huesudos. Todas y cada una de las ventanas eran cuencas vacías y negras. El cristal hecho añicos hacía mucho tiempo. La puerta principal, de roble macizo, colgaba precariamente de una sola bisagra oxidada, una boca abierta en una mueca silenciosa de agonía. Y entonces el olor la alcanzó. Una peste densa y sofocante a moho, a madera podrida, a yeso húmedo y a algo más, algo animal y rancio. La náusea subió por su garganta, un sabor amargo a bilis y desesperación. Se llevó una mano a la boca, luchando contra el impulso de vomitar. Era el olor de una tumba. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó la pesada puerta, que protestó con un gemido largo y agudo que resonó en el silencio. Una nube de polvo y esporas de moho salió a su encuentro, haciéndola toser violentamente mientras sus ojos lloraban por la irritación. El interior era una visión del infierno. Montones de escombros, tejas rotas y yeso desprendido cubrían el suelo de lo que debió ser un vestíbulo majestuoso. Una gran escalera de caracol se alzaba hacia la penumbra, pero le faltaban la mitad de los escalones y su barandilla de madera tallada estaba rota y astillada. Gotas de agua caían del techo con una regularidad enloquecedora, un sonido que era como un reloj contando los segundos hacia su propio fin. El frío húmedo del interior le caló hasta los huesos, un frío que no era natural. Sintió el peso aplastante de su decisión. No había comprado un hogar, había comprado una trampa mortal con los últimos ahorros de su vida. El corazón le latía desbocado, un pájaro atrapado en su pecho. Leo se pegó a su costado, su pequeña mano aferrándose a la de ella con una fuerza desesperada. Sus ojos, enormes en su pálido rostro, recorrían la devastación con una mezcla de asombro infantil y un miedo muy adulto. «Es grande, mamá», susurró, y su voz temblorosa fue como un cuchillo en el corazón de Elena. Una nueva oleada de culpa, más poderosa y destructiva que ninguna otra, la arrolló. Ella lo había traído aquí, a este mausoleo de sueños rotos. Le había prometido un hogar, un lugar seguro donde podrían empezar de nuevo, y en su lugar lo había arrastrado a una ruina peligrosa en medio de la nada. El dinero se había ido. El camino de vuelta estaba cerrado. Estaban atrapados. Lágrimas calientes, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente escaparon, trazando surcos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo. La máscara de fortaleza que había llevado se hizo añicos, revelando a la mujer aterrorizada y rota que había debajo. La cruda realidad la golpeó sin piedad. No había electricidad, no había agua corriente, solo el goteo burlón del techo. No había ni un solo mueble que no estuviera podrido o destrozado. Las palabras de la gente, tal como está, resonaban en su cabeza como una maldición, una sentencia de muerte. Podía oír el correteo rápido y sigiloso de las ratas entre las paredes, un sonido que le erizaba la piel. El bosque, afuera,
Parecía haberse acercado, sus ramas retorcidas como los barrotes de una prisión natural que los encerraba. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras dentro de la casa se alargaban y oscurecían, transformando los escombros en formas monstruosas. Un pánico helado, más frío que el aire húmedo, se instaló en lo más profundo de su ser. Su estómago dolía, no de hambre, sino de un terror absoluto que la paralizaba. Había agotado todas sus opciones. Había llegado al final del camino, y el final era un abismo. Se dejó caer de rodillas sobre los escombros, los bordes afilados de la madera y el yeso clavándose en su piel a través de la fina tela de sus pantalones. Las maletas, testigos silenciosos de su fracaso, estaban a su lado como lápidas. Lo había perdido todo. Había cambiado un pequeño pero seguro apartamento por una tumba gigante y aislada. Había apostado su vida y la de su hijo a una mentira y había perdido de la forma más catastrófica posible. Un sollozo gutural escapó de su garganta, un sonido animal, crudo, cargado con toda la desesperación, el miedo y el dolor que había estado reprimiendo. Era el sonido de un espíritu quebrándose por completo. Abrazó a Leo con fuerza, escondiendo su rostro en el pelo del niño para que él no pudiera ver la magnitud de su derrota. Se había acabado. Estaban en el fondo del pozo, y las paredes eran demasiado altas para escalar. No había salida, solo oscuridad. La penumbra se convirtió en una oscuridad total, densa y aterciopelada. Elena seguía en el suelo, abrazando a Leo, cuyo pequeño cuerpo temblaba sin control contra el suyo. Podía sentir el miedo del niño irradiando de él, un eco del terror que la consumía a ella. Los sonidos del bosque nocturno comenzaron a elevarse, una sinfonía siniestra que los rodeaba por completo. El ulular de una lechuza, el chasquido de una rama seca en la distancia, el aullido lejano de un animal. Cada sonido era una amenaza potencial, un recordatorio de su absoluta vulnerabilidad. Estaban completamente solos, indefensos, sin luz, sin refugio real. La evasiva de la gente, el precio imposible, la ubicación remota, todo encajaba ahora como las piezas de un rompecabezas macabro. Este lugar no estaba destinado a ser vendido como un hogar, estaba destinado a ser olvidado, a pudrirse en soledad, y ahora ellos estaban olvidados con él. La falsa esperanza era una tumba. La primera noche en la casa fue una tortura helada. Elena y Leo se acurrucaron juntos en el rincón menos dañado de lo que parecía haber sido un salón, envueltos en todas las prendas de ropa que habían traído. El frío húmedo se les metía en los huesos, un frío que parecía emanar de las propias piedras. Cada goteo de agua desde el techo destrozado era un eco en la vasta y silenciosa oscuridad, un recordatorio constante de su encarcelamiento. Elena no durmió. Pasó la noche escuchando los sonidos de la casa moribunda, el gemido del viento a través de las ventanas rotas, el crujido de la madera al asentarse y, lo peor de todo, el correteo rápido y sigiloso de las ratas en las paredes. El miedo era una presencia física, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. Sintió el corazón apretado, una bola de hielo y pánico. El olor a moho y podredumbre era tan intenso que le provocaba náuseas, una peste que se adhería al fondo de su garganta y no se iba. La desesperación de la tarde anterior se había solidificado en una resolución fría y quebradiza: sobrevivir. Al amanecer, una luz gris y enfermiza se filtró en la ruina, revelando la devastación con una claridad de pesadilla. El hambre era un dolor agudo en el estómago de Elena, pero su principal preocupación era Leo. El niño estaba pálido, con círculos oscuros bajo los ojos, pero no se quejaba. Esa valentía silenciosa le rompía el corazón a Elena en 1000 pedazos. Tenían que encontrar un lugar más seguro, un rincón que estuviera seco y pudiera ofrecerles un mínimo refugio contra los elementos y las criaturas de la noche. Dejando sus maletas en el salón, Elena tomó a Leo de la mano, sintiendo lo pequeña y fría que estaba. «Vamos, cariño, vamos a explorar nuestra casa nueva», dijo, y la palabra «casa» sonó hueca y amarga en sus propios oídos. El sonido de sus pasos sobre los escombros era lo único que rompía el silencio sepulcral. Cada crujido,
Cada fragmento de vidrio que se rompía bajo sus pies era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Su única arma era la esperanza, y ésta se estaba desvaneciendo rápidamente con cada paso que daban. Comenzaron a moverse con cautela por la planta baja, una habitación ruinosa tras otra, una biblioteca con estanterías derrumbadas y libros hinchados por la humedad, sus páginas convertidas en una pulpa mohosa. El olor a papel en descomposición era espeso, el aroma de historias y conocimientos perdidos para siempre. Un salón de música con un piano de cola volcado, sus teclas de marfil amarillentas y rotas como una dentadura destrozada. Elena sintió una punzada de tristeza por la belleza que una vez debió llenar esas paredes, ahora reemplazada por el silencio y la decadencia. Cada habitación contaba la misma historia de abandono violento. Las paredes estaban manchadas de humedad, el papel tapiz colgaba en jirones como piel desprendida y el aire era pesado, estancado, como si no hubiera sido respirado en décadas. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, la sensación de que no estaban solos, de que el recuerdo de la vida que una vez existió allí todavía se aferraba a las sombras. El miedo era un compañero constante, susurrándole al oído. Finalmente, llegaron a lo que sin duda había sido el comedor. Era una estancia enorme, cavernosa, dominada por los restos de una larga mesa de comedor de madera oscura, partida por la mitad como si hubiera sido golpeada por un rayo. Sillas volcadas yacían esparcidas, algunas rotas, otras sorprendentemente intactas. Una colosal chimenea de piedra ennegrecida por el hollín ocupaba una pared entera, un gigante dormido. A pesar de la destrucción, se podía percibir la grandeza pasada del lugar. La luz que entraba por una ventana intacta en lo alto iluminaba millones de motas de polvo que danzaban en el aire, como diminutos fantasmas suspendidos en el tiempo. El sonido del goteo era más distante aquí, y el aire, aunque polvoriento, se sentía un poco más seco. Elena sintió un atisbo de alivio. Quizás podrían limpiar un rincón aquí, hacerlo habitable, al menos temporalmente. Fue en ese momento de frágil optimismo cuando el destino decidió intervenir, cambiando el curso de su historia para siempre. Fue Leo quien lo vio primero. Mientras Elena evaluaba la estructura del techo, el niño, con la curiosidad incansable de sus 10 años, recorría las paredes con sus pequeños dedos. Estaba fascinado por el ornamentado papel tapiz, un patrón de enredaderas doradas y pájaros ahora descoloridos por el tiempo. «Mamá, mira», dijo, su voz un susurro excitado en el vasto silencio. Elena, distraída, apenas le hizo caso al principio. «Ten cuidado, Leo, no toques nada». Pero él insistió. «No, mamá, de verdad, ven a ver esto». Su tono, una mezcla de extrañeza y descubrimiento, finalmente captó su atención. Se acercó, arrodillándose a su lado cerca del suelo, junto a la gran chimenea. Leo señalaba una sección del papel tapiz. A primera vista, no parecía diferente del resto, sucio y despegado, pero al fijarse, Elena notó que en ese punto específico, el papel no estaba desgarrado, sino que parecía haberse despegado limpiamente de la pared en una solapa casi perfecta. Un impulso inexplicable la hizo tirar suavemente de la esquina suelta del papel. Se desprendió con un susurro seco, como el de una hoja de otoño, revelando la madera oscura que había debajo. No había yeso ni ladrillo, solo un panel de madera lisa, del mismo color oscuro que la chimenea. Y en el centro de ese panel, casi invisible en la penumbra, había algo más. Elena contuvo la respiración. Sus dedos temblorosos y cubiertos de polvo rozaron algo frío, metálico y liso. Apartó un trozo más grande de papel tapiz y su corazón dio un vuelco doloroso en su pecho. Allí, incrustado en la madera, había un pequeño y ornamentado tirador de latón, ennegrecido por el tiempo pero inconfundible. No era un adorno, era una manija que no debería estar allí, oculta a la vista durante décadas. Una nueva emoción, más fuerte que el miedo y la desesperación, comenzó a burbujear en su interior. La curiosidad, un misterio, la primera pregunta de un lazo que acababa de abrirse. Con el pulso martilleando en sus sienes, Elena agarró la pequeña manija. Estaba helada al tacto. Tiró de ella, esperando que abriera un pequeño compartimento,
un escondite para joyas o cartas, pero no se movió hacia afuera. Se deslizó hacia arriba con un chirrido metálico que protestaba por el desuso. Y al hacerlo, Elena escuchó otro sonido, uno que le heló la sangre, un ruido sordo y pesado de cadenas y cuerdas moviéndose dentro de la pared, un sonido que descendía hacia las entrañas de la casa, hacia la oscuridad de abajo. Soltó la manija de golpe, como si le hubiera quemado la mano. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Leo, sus ojos enormes y fijos en la pared. Elena no pudo responder. Era un montacargas, un pequeño ascensor de servicio, oculto tras el papel tapiz. Pero ¿por qué esconderlo? ¿Y a dónde conducía? El sonido de la cuerda había descendido directamente hacia el suelo, hacia el sótano, un lugar que instintivamente sabía que no debía visitar. La idea de bajar al sótano la aterrorizaba. La casa ya era bastante espantosa en los pisos superiores, iluminados por la luz del día. El sótano sería una oscuridad total, húmeda, llena de lo desconocido. Pero el misterio del montacargas era un anzuelo demasiado poderoso. Era la primera cosa en esa casa que no hablaba de decadencia, sino de un secreto, un propósito. Y en su situación desesperada, un secreto era mejor que la nada. Podría ser la respuesta a algo, aunque no supiera a qué pregunta. «Quédate aquí, Leo», le dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Voy a buscar algo de luz». Rebuscó entre los escombros hasta que encontró un trozo largo y recto de madera que podría servir como antorcha improvisada. Y usó el único mechero que tenía, casi sin gas, para prender un trozo de su propia camisa que había rasgado. La pequeña llama era patética, pero era luz. Era un arma contra la oscuridad. Su corazón latía con una mezcla de pánico y determinación. Encontró la puerta del sótano en un pasillo trasero, cerca de lo que debió ser la cocina. Era una puerta de madera simple y pesada, cerrada con un cerrojo de hierro oxidado. Le costó un esfuerzo tremendo abrirlo, el metal protestando con un chillido agudo que le lastimó los oídos. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado y fétido la golpeó en la cara. El olor era 1000 veces peor que el del resto de la casa. Era el olor a agua estancada, a tierra mojada, a podredumbre profunda y a algo más, algo vagamente metálico como sangre vieja. La náusea subió por su garganta, agria y violenta. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, luchando por no vomitar. Unas escaleras de piedra resbaladiza descendían en espiral hacia una oscuridad absoluta, tan negra que parecía sólida. Podía oír el goteo constante del agua abajo y el chapoteo ocasional de algo que se movía. Su instinto de supervivencia le gritaba que cerrara la puerta y no volviera jamás, pero la imagen del tirador de latón la impulsaba hacia adelante. Con la antorcha improvisada temblando en su mano, Elena comenzó el descenso. Cada escalón estaba cubierto por una capa resbaladiza de musgo y moho, y tuvo que aferrarse a la pared húmeda y áspera para no caer. La oscuridad parecía tragarse la pequeña llama de su antorcha, y las sombras danzaban a su alrededor como espectros. El aire se volvía más frío y pesado con cada paso. Finalmente, sus pies tocaron el suelo con un chapoteo. El sótano estaba inundado. El agua helada le llegó hasta los tobillos, empapando sus zapatos y pantalones al instante. Un shock gélido que le recorrió todo el cuerpo. A la luz parpadeante de su antorcha, vio un espacio cavernoso, sostenido por gruesos pilares de piedra. Cajas de madera podridas y barriles rotos flotaban lánguidamente en el agua negra y turbia. El lugar entero se sentía como una cripta sumergida, y allí, en la pared directamente debajo del comedor, estaba el final del hueco del montacargas. La pequeña puerta de madera del montacargas estaba a medio metro por encima del nivel del agua. Estaba cerrada, pero la cuerda colgaba justo a su lado, desapareciendo en el hueco oscuro de arriba. Elena se acercó chapoteando en el agua helada, el sonido de sus pasos haciendo eco de forma espeluznante en el silencio. El agua estaba tan fría que le dolían los pies, un dolor agudo y punzante. Alumbró la puerta con la antorcha. Estaba atascada. Una de las guías de madera se había hinchado por la humedad y la había bloqueado. Eso explicaba por qué se había detenido, pero algo no cuadraba. Se suponía que los montacargas conectaban los sótanos con las cocinas para subir vino o conservas,
pero la cocina estaba en el otro extremo de la casa. Este montacargas no daba a ningún lugar lógico. Un nuevo escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío, la recorrió. ¿Qué había al otro lado de esa pequeña puerta? La necesidad de saberlo era ahora una obsesión. Dejó la antorcha encajada en una grieta de la pared y usó ambas manos para forzar la puerta del montacargas. La madera estaba hinchada y era resistente. Tiró con toda la fuerza que su cuerpo, debilitado por el hambre y el miedo, pudo reunir. Sus músculos gritaban en protesta y sus manos se raspaban contra la madera áspera. El sonido de su respiración dificultosa llenaba el sótano. Gruñó, un sonido animal de puro esfuerzo y desesperación. La madera crujió, se astilló. Un último tirón, con un grito ahogado, y la puerta cedió con un chasquido seco y violento, abriéndose de golpe. Elena casi cayó hacia atrás en el agua sucia. Se quedó sin aliento, no por el esfuerzo, sino por lo que vio, o más bien, por lo que no vio. Detrás de la puerta no había un hueco oscuro que subía. No había cocina, no había nada, solo una pared sólida de ladrillos viejos. Era un callejón sin salida, un truco, una broma cruel. La decepción fue un golpe físico, casi tan doloroso como la visión de la casa en ruinas. Se sintió estúpida, una tonta que había perseguido una fantasía en medio de una pesadilla. El esfuerzo la dejó temblando, el sudor frío mezclándose con el agua helada que la empapaba. Se quedó mirando la pared de ladrillos, sintiendo cómo la última chispa de esperanza se extinguía. Estaba a punto de darse la vuelta, de volver a subir y aceptar su destino, cuando algo llamó su atención. Un detalle minúsculo. El mortero alrededor de un pequeño grupo de ladrillos en el centro de la pared era de un color ligeramente diferente, más oscuro, como si fuera más reciente. Además, no había telarañas ni moho en esas juntas, a diferencia del resto de la pared. Su corazón, que se había hundido, comenzó a latir de nuevo, un ritmo lento y cauteloso. Se acercó, sus dedos rozando la superficie áspera de los ladrillos. Empujó uno suavemente al principio y luego con más fuerza. Se movió. El ladrillo se hundió ligeramente bajo la presión de sus dedos. Una oleada de adrenalina la recorrió, borrando el cansancio y el frío. Empujó con más fuerza y el ladrillo cedió, deslizándose hacia adentro. Detrás de él solo había oscuridad. Usando los dedos, buscó a tientas los bordes de los ladrillos circundantes y descubrió que toda esa sección era una pieza única, una falsa pared diseñada para parecer ladrillos individuales. Con un último esfuerzo, empujó toda la sección. Se abrió hacia adentro con un suave chirrido, revelando una abertura negra y estrecha, y desde esa abertura, algo increíble salió a su encuentro. Una bocanada de aire. No era el aire fétido y húmedo del sótano, era aire cálido, seco y olía. Olía a comida cocinada, a pollo asado, a pan recién horneado. Era imposible. Era una alucinación, un truco de su mente hambrienta y desesperada. Pero el olor era real, inconfundible, y tiraba de ella hacia la oscuridad. Recuperó su antorcha y, con el corazón en la garganta, se asomó por la abertura. La luz reveló un espacio pequeño y seco, no más grande que una despensa. No había ni rastro de la humedad o la podredumbre del resto de la casa. Las paredes eran de piedra seca y el suelo de baldosas limpias. Y en el centro de esta habitación imposible había una escena que desafiaba toda lógica. Una pequeña mesa de comedor de madera perfectamente puesta para 2 personas. 2 platos de porcelana, 2 juegos de cubiertos de plata, 2 copas de cristal. No había polvo ni suciedad en la mesa, solo una limpieza prístina que contrastaba brutalmente con el abandono del exterior. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, que la realidad misma se estaba deshaciendo. Esto no tenía sentido. Era un sueño, una locura. El sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos era ensordecedor. Se adentró en la pequeña habitación, sus zapatos mojados dejando huellas oscuras en las baldosas limpias. El calor era real, una calidez suave y constante que parecía emanar de las paredes. Su mirada estaba fija en los platos. En uno había lo que parecía un pollo asado entero, dorado y perfecto. En el otro, verduras al vapor y una hogaza de pan. Y de la comida,
Una columna delgada y fantasmal de vapor se elevaba en el aire quieto de la habitación. La comida estaba caliente. Humeaba. Elena extendió una mano temblorosa, sin atreverse a tocar. Podía sentir el calor irradiando de la carne. Pero entonces su antorcha iluminó algo más. Algo que hizo que la náusea volviera con una fuerza abrumadora. Sobre la piel dorada del pollo, sobre las verduras verdes, sobre la corteza del pan, había una finísima, casi imperceptible, capa de polvo gris. Un polvo que parecía antiguo, como el que cubría los muebles del resto de la casa. La contradicción era demencial. Comida caliente, humeante, pero cubierta del polvo de los años. Era como mirar un fantasma, un momento congelado en el tiempo, preservado por algún milagro oscuro e incomprensible. ¿Quién había preparado esta cena? ¿Y por qué nunca fue comida? La escena no era acogedora, era profundamente perturbadora. Era un mausoleo para una comida, un monumento a un momento interrumpido. Elena retrocedió un paso, el terror apoderándose de ella. Este lugar no era un simple escondite, era una tumba. Podía sentirlo en el aire, en el silencio neestésteno de la habitación. La presencia de la muerte era palpable, una entidad fría que observaba desde las esquinas, a pesar del calor inexplicable. Quería huir, correr de vuelta a la relativa seguridad de las ruinas, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Había algo más en la mesa. Junto a uno de los platos, al lado de una copa de vino sin tocar, había dos objetos. No estaban cubiertos de polvo. Parecían haber sido colocados allí recientemente, aunque eso era imposible. El primero era un diario. Un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro y desgastado, con una correa de cuero para mantenerlo cerrado. Parecía viejo, pero bien conservado en el aire seco de la habitación. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, prometían una historia, una explicación para esa escena imposible. El segundo objeto estaba al lado del diario, brillando débilmente a la luz de la antorcha. Era una llave, no una llave moderna, sino una llave grande y pesada de hierro forjado, con un diseño intrincado y ornamental en la cabeza. Era una llave para una cerradura importante, una puerta pesada, un cofre del tesoro. Una llave que abría algo que alguien desesperadamente quería mantener cerrado. Elena alargó la mano, sus dedos rozando primero la cubierta de cuero del diario. La sintió suave y fría bajo su tacto. Era un objeto real, tangible, una pieza del rompecabezas que tenía ante ella. Luego, sus dedos se cerraron alrededor de la llave de hierro. Era pesada, mucho más de lo que parecía, y fría como el hielo. El peso de la llave en su palma se sentía significativo, como si no solo estuviera sosteniendo un trozo de metal, sino el peso de un secreto. El diario contenía la historia. La llave prometía el final. En ese sótano inundado, en esa habitación secreta sacada de un cuento de hadas macabro, Elena ya no era solo una víctima. Se había convertido en una detective. La casa había dejado de ser solo una prisión para convertirse en un enigma. Y ella, con el diario en una mano y la llave en la otra, estaba a punto de desentrañarlo. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con un nuevo y peligroso sentimiento, la determinación. Volvió a subir las escaleras resbaladizas, saliendo de la cripta inundada y regresando a la penumbra polvorienta del comedor. Leo corrió hacia ella, abrazando sus piernas mojadas y heladas. «Mamá, ¿qué encontraste?» Elena lo miró, el diario de cuero en una mano y la pesada llave de hierro en la otra. No sabía cómo explicar la escena imposible que acababa de presenciar. Su corazón latía con una furia descontrolada, una mezcla de terror y una extraña y vibrante excitación. Se sentía como si hubiera profanado una tumba, como si hubiera desenterrado un secreto que la propia casa había intentado mantener oculto. El olor a comida fantasma todavía se aferraba a su ropa, una fragancia surrealista que luchaba contra el hedor a moho del resto del lugar. Acurrucó a Leo en un rincón relativamente limpio, usando su propio abrigo seco como un manto para él. Luego, con manos temblorosas que apenas podía controlar, se sentó frente a la gran chimenea ennegrecida. La luz gris del atardecer se filtraba por una ventana rota, iluminando el diario.
Sentía el frío del cuero viejo contra su piel. Desató la correa de cuero con dedos torpes, y el diario se abrió con un suave crujido, liberando un olor seco a papel viejo y a tinta desvanecida. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante y firme. Mi nombre es Alejandro, y si alguien lee esto, significa que nuestro último refugio ha sido descubierto. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Siguió leyendo. Alejandro era un disidente político, un profesor universitario perseguido por la brutal dictadura militar que asolaba el país en la década de 1970. Él y su esposa, Isabel, habían huido, encontrando santuario en esta vieja casona familiar, un lugar que el régimen creía abandonado. Las primeras entradas del diario eran un testimonio de su amor y resiliencia. Describían cómo habían trabajado juntos para hacer habitable una pequeña parte de la casa, su miedo constante a ser descubiertos y sus sueños de una vida futura en libertad. La voz de Alejandro en el papel era clara y apasionada, un hombre que amaba a su mujer y a su país, pero que odiaba la tiranía que lo había envenenado. Avanzando por las páginas amarillentas, Elena encontró la explicación al misterio más grande. Alejandro, que también era un geólogo aficionado, había descubierto una rareza en la propiedad. Un pequeño respiradero geotérmico natural, una fisura en la roca profunda que liberaba un calor constante desde las entrañas de la tierra. Fue él quien construyó el búnker secreto bajo la casa, usando la despensa oculta como una entrada falsa. Canalizó el calor del respiradero hacia las habitaciones subterráneas, creando un refugio cálido y seco, invisible para el mundo exterior. La cena caliente era su obra maestra de engaño y supervivencia. Un sistema ingenioso que mantenía esa pequeña despensa perpetuamente caliente, preservando la comida en un estado de calor constante que, con el tiempo, se cubrió de polvo. Era su último truco, una forma de tener siempre una comida lista, un símbolo de normalidad en medio de la locura. La propia casa, con sus secretos geológicos, se había convertido en su aliada, en su única protectora contra el frío y contra el régimen. Las siguientes páginas cambiaron de tono. La esperanza se desvaneció, reemplazada por una paranoia febril y un miedo palpable. «Nos están cercando», escribió Alejandro, su caligrafía volviéndose más irregular, más apresurada. «He visto hombres en el bosque, vehículos militares en el camino del pueblo, no son patrullas rutinarias, saben que estamos aquí». El terror de Alejandro era una cosa viva en las páginas, una emoción que atravesaba las décadas y se clavaba en el corazón de Elena. Podía sentir su desesperación, la sensación de las paredes cerrándose sobre ellos. El diario describía noches de insomnio, cada crujido del bosque una posible sentencia de muerte, cada sombra un posible soldado. Pero en medio del miedo, el amor por Isabel brillaba con más fuerza. Sostengo su mano mientras duerme. Su respiración es el único sonido que me da paz. Le he jurado que la sacaré de aquí. Le he jurado que encontraremos la libertad, o moriremos juntos intentándolo. Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos, llorando por dos extraños cuyo destino ya conocía. Entonces llegó la revelación que lo cambió todo. La razón por la que arriesgaban tanto. «Los diamantes están seguros», escribió Alejandro en una entrada marcada con una estrella. «Conseguimos sacarlos del país antes de que el régimen se apoderara de todo. Un pequeño alijo, pero suficiente para empezar una nueva vida lejos de esta pesadilla». Elena contuvo el aliento. Diamantes. Era por eso. No solo se escondían, sino que tenían los medios para escapar y financiar una nueva vida. Alejandro detallaba su plan. Esperarían una noche de tormenta para cubrir el sonido de su huida. Usarían un túnel de escape secreto que salía del búnker principal y se adentraba en el bosque. Era su última esperanza. Una fortuna en piedras preciosas escondida en algún lugar de la casa, esperando el momento adecuado. El diario no decía dónde estaban escondidos, solo que estaban a salvo. De repente, la casa no era solo una tumba, era un mapa del tesoro, y la historia se había vuelto infinitamente más peligrosa. El riesgo ya no era solo la supervivencia, sino una fortuna. La última entrada estaba fechada, 17 de octubre de 1978. La caligrafía era un garabato casi ilegible, las palabras manchadas de algo oscuro.
Ha llegado, no la patrulla, un solo hombre, un oficial joven, ambicioso, se llama Vidal. Sus ojos son como el hielo. Nos encontró, no sé cómo. Isabel está preparando la cena. Pretendemos ser simples ocupas, pero él sabe. Puedo verlo en su sonrisa. Es una sonrisa de depredador. Está jugando con nosotros. Nos ha preguntado si tenemos frío, si la casa es cómoda. No me gusta esto. El aire está cargado de violencia. Sabe que hay algo más. Está buscando algo. No puedo escribir más. Viene hacia aquí. Si esto termina mal, que el mundo sepa que fuimos asesinados por el capitán Vidal. Que Dios se apiade de nuestras almas. El corazón de Elena se detuvo. Vidal, un nombre que se sintió como una maldición pronunciada en la habitación silenciosa. El terror la paralizó por completo, helándole la sangre en las venas mientras sostenía el testimonio de un asesinato. Elena cerró el diario de golpe, como si las páginas la quemaran. Un sollozo se ahogó en su garganta. Podía visualizarlo. La cena interrumpida, el olor a pollo asado mezclándose con el olor a pólvora. El joven y ambicioso oficial, Vidal, asesinando a sangre fría a la pareja mientras se sentaban a comer su última cena. Podía oír el eco de los disparos en el silencio de la casa, el grito ahogado de Isabel. Vidal los había asesinado y los había sellado en su propio búnker, convirtiendo su santuario en una tumba. Había falsificado una escritura, se había apropiado de sus bienes y había dejado que la casa se pudriera, manteniéndola en un limbo legal durante décadas para que nadie más la encontrara. Estaba buscando los diamantes. El diario lo decía, y nunca los encontró. Por eso la casa seguía así. Era el coto de caza privado de un asesino, un secreto que había guardado durante casi 50 años. El frío que sintió Elena no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del mal puro, un mal que todavía estaba vivo y, de alguna manera, conectado a esa casa. De repente, un sonido rompió el silencio sepulcral del atardecer. No era el viento ni un animal del bosque. Era el rugido de un motor potente, lujoso, que se acercaba por el camino cubierto de maleza. Elena sintió una oleada de pánico tan intensa que la dejó sin aliento. Su primer instinto fue esconderse. ¿Pero dónde? Leo se aferró a ella, asustado por el ruido desconocido. El motor se detuvo justo delante de la casa. Silencio. Luego, el golpe seco de la puerta de un coche al cerrarse. Pasos lentos, deliberados, crujiendo sobre la grava y las hojas secas. No eran los pasos de un explorador perdido. Eran los pasos de alguien que conocía el camino, alguien que se sentía dueño del lugar. Elena escondió rápidamente el diario y la llave bajo un montón de escombros y se puso de pie, colocando a Leo detrás de ella. Su cuerpo entero temblaba, pero su rostro se endureció en una máscara de protección. Quienquiera que fuera, no dejaría que viera su miedo. La puerta principal, que colgaba de una bisagra, se abrió un poco más con un gemido. Una figura se recortó en la entrada, una silueta oscura contra la luz moribunda del exterior. El hombre entró en el vestíbulo y luego avanzó lentamente hacia el comedor, sus caros zapatos de cuero haciendo un sonido nítido sobre los escombros. No era joven. Era un hombre de unos 70 años, alto, de cabello plateado perfectamente peinado y un rostro surcado por arrugas de autoridad. Vestía un traje a medida de color gris oscuro que parecía ridículamente fuera de lugar en medio de la ruina y la podredumbre. Irradiaba un aura de poder y control, su postura erguida, su mirada aguda y calculadora. Cuando sus ojos se posaron en Elena y Leo, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Eran unos ojos fríos, pálidos, casi sin color, ojos que Elena sintió que ya había visto antes, descritos con terror en las páginas de un diario. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor salvaje de puro terror. Sabía, con una certeza absoluta y helada, quién era aquel hombre. Era él. Era Vidal. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era suave y cultivada, el tipo de voz que inspira confianza, pero que tenía un filo de acero oculto bajo el terciopelo. «Soy el juez Vidal. Vivo en la comarca. Pasaba por aquí y vi movimiento.
No esperaba encontrar a nadie viviendo en esto. Su mirada recorrió la habitación con una expresión de falsa compasión, deteniéndose en el techo derrumbado y las paredes manchadas. Perdonen mi intrusión, pero me preocupé. Es peligroso que una mujer y un niño estén solos en un lugar así. Se acercó un paso más. Su sonrisa amable nunca vacilaba. Elena no podía hablar. La garganta se le había cerrado. El nombre, Juez Vidal, resonó en su cabeza, confirmando su peor pesadilla. El joven y ambicioso oficial militar se había convertido en un poderoso y temido magistrado. El asesino se había escondido a plena vista, envuelto en el manto de la ley y el orden, y ahora estaba allí, a pocos metros de ella, el monstruo de la historia que acababa de descubrir, hecho de carne y hueso. Vidal continuó con su tono de falsa simpatía, sus ojos evaluando cada detalle de la escena. Comprendo que la desesperación puede llevar a la gente a tomar decisiones precipitadas. Comprar una propiedad como esta sin verla fue un error, ¿no es así? Elena asintió, incapaz de articular palabra. El aire parecía haberse vuelto espeso, difícil de respirar. Sentía la mirada de Vidal sobre ella, una mirada que no era compasiva, sino analítica, como un entomólogo estudiando a un insecto atrapado. Esta casa ha estado en mi familia durante generaciones, legalmente hablando, claro. Mintió con una facilidad escalofriante. Ha sido una espina clavada en mi costado. Verla así me rompe el corazón, y ahora verlos a ustedes aquí, en estas condiciones, es una tragedia. Se detuvo. Su expresión se volvió seria, como si estuviera sopesando una decisión difícil. Elena sentía náuseas. El olor a podredumbre de la casa de repente se sentía como el olor de la propia maldad, emanando del hombre que tenía delante. «Mire, quiero ayudarla», dijo Vidal, su voz bajando a un tono confidencial. «Claramente, este lugar es inhabitable. Es una trampa mortal. Legalmente, es suyo. Cometió un error y lo pagó. Pero no puedo, en conciencia, dejarla aquí. Le ofrezco $7,000 por la propiedad. Es más de lo que pagó si mis fuentes son correctas. Podrá recuperar su dinero, marcharse y olvidar este mal sueño». La oferta la golpeó como una bofetada. $7,000. Le estaba ofreciendo migajas para que se fuera, para que abandonara su búsqueda. Él sabía que ella estaba allí. Él la había estado observando. Quería que se fuera antes de que encontrara algo, antes de que encontrara los diamantes. La evidencia del asesinato estaba escondida bajo sus pies, y el asesino le estaba ofreciendo un soborno para que se marchara. Un sudor frío le recorrió la espalda. El diario, la llave. Él no sabía que ella los tenía. Esa era su única ventaja. Tenía que fingir, tenía que parecer desesperada y derrotada, la misma mujer que era hace solo unas horas. Elena forzó las palabras a salir de su garganta, su voz un susurro tembloroso. «No, no lo sé, no tengo a dónde ir». La sonrisa de Vidal se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría impaciencia que duró solo un segundo antes de que la máscara de amabilidad volviera a su sitio. «Piénselo bien, señora», dijo, su tono volviéndose más duro. «Este no es lugar para un niño. El bosque es profundo y está lleno de peligros. Los animales salvajes, la gente que a veces pasa por aquí, no toda es de fiar». Dio un paso hacia la puerta, deteniéndose en el umbral para mirar a Elena por encima del hombro. Su voz bajó, convirtiéndose en un silbido amenazante que le heló la sangre. «Es un lugar muy aislado. Pueden ocurrir cosas terribles, accidentes, a una madre soltera y a su hijo viviendo tan solos. Nadie oiría nada. Sería una verdadera lástima». La amenaza colgaba en el aire, tan clara y afilada como un cuchillo. Él no le estaba dando una opción, le estaba dando una orden. O aceptaba su oferta y desaparecía, o él la haría desaparecer. El sonido del motor de su coche al alejarse fue reemplazado por un silencio aún más aterrador que el ruido. Elena se quedó paralizada en medio del comedor en ruinas, abrazando a Leo con una fuerza desesperada. El secreto que había desenterrado ya no era una historia del pasado, era una amenaza de muerte muy real y presente. Sostenía la prueba de un doble asesinato.
Pero el asesino era el hombre más poderoso de la comarca, un juez que la había amenazado directamente. Estaba atrapada entre la tumba de un secreto y la ira de un monstruo. Confiar en la policía local era imposible. Él los controlaba. Huir parecía igualmente inútil. Él la encontraría. Tenía en sus manos la llave de un misterio y la posible ubicación de una fortuna, pero también la atención de un asesino despiadado que no se detendría ante nada para proteger su secreto y encontrar su tesoro perdido. La casa ya no era solo una ruina, era un campo de batalla. Elena está en una encrucijada imposible. Tiene la evidencia para exponer a un asesino, pero ese hombre es un juez poderoso que acaba de amenazar su vida y la de su hijo. Revelar el secreto podría llevarla a la justicia o a una tumba prematura. Quedarse callada significa vivir con miedo, sabiendo que el asesino podría volver en cualquier momento. El juez Vidal le ha dado una salida, una oferta para marcharse y olvidar, pero ¿puede realmente confiar en la palabra de un monstruo? La desesperación la llevó a esa casa, pero el destino le ha presentado una elección mucho más terrible. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Arriesgarías todo por la justicia, enfrentándote a un enemigo todopoderoso con la esperanza de encontrar los diamantes y vengar a los muertos? ¿O aceptarías la oferta del diablo tomando el dinero para asegurar la supervivencia inmediata de tu hijo y huirías para no volver a mirar atrás? La vida de su hijo pende de un hilo y cada segundo cuenta. La amenaza velada de Vidal se aferró a Elena como el aire húmedo y mohoso de la casa. El sonido del lujoso coche al alejarse no trajo alivio, sino que acentuó el silencio, llenándolo de un terror palpable y resonante. Se quedó inmóvil, con el cuerpo de Leo temblando contra el suyo, su mente una vorágine de pánico. El secreto del diario ya no era una reliquia del pasado, era una sentencia de muerte activa. El asesino de Alejandro e Isabel sabía dónde estaba, la había visto, y ahora ella se interponía entre él y los diamantes. La casa, que momentos antes parecía un laberinto de misterios por resolver, se había transformado instantáneamente en una jaula. El monstruo no solo estaba fuera, sino que tenía la llave y la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, cada latido un doloroso recordatorio de que su vida y la de su hijo pendían del hilo más delgado. La náusea regresó, un sabor amargo a bilis y miedo puro, mientras la oscuridad del comedor parecía cerrarse sobre ella. El peso de su conocimiento era una carga física que la aplastaba. Tenía en sus manos la prueba de un doble asesinato, pero esa prueba era inútil. ¿A quién podría acudir? Vidal era el juez, la ley. Ir a la policía local sería como entregarle la soga a su propio verdugo. El poder del hombre era un escudo impenetrable, forjado durante décadas de corrupción y miedo. Elena se sentía increíblemente pequeña, una simple maestra viuda contra un gigante de la injusticia. Miró a Leo, cuyo rostro estaba enterrado en su regazo, y un nuevo tipo de terror, más afilado y protector, la invadió. No se trataba solo de su vida, se trataba de él. Había arrastrado a su hijo a la guarida de un asesino. La culpa era una brasa ardiente en su pecho. Cada sonido del bosque, el crujido de una rama, el ulular de una lechuza, sonaba ahora como los pasos de Vidal regresando para cumplir su amenaza. El aire se volvió irrespirable, denso por la presencia invisible del mal. La casa era una tumba, y él venía a sellarla con ellos dentro. La noche cayó como un sudario negro sobre la finca. Elena no se atrevía a encender ni la más mínima llama. Se acurrucaron en la oscuridad total del comedor. La quietud rota solo por sus respiraciones entrecortadas y el goteo constante y enloquecedor del agua en alguna parte de la casa. Cada minuto se estiraba en una eternidad de tensión. Su mente repasaba una y otra vez las palabras de Vidal, su sonrisa helada, la amenaza apenas velada en su voz. Pueden ocurrir cosas terribles. No era una posibilidad, era una promesa. Se sentía observada, como si los ojos del juez pudieran penetrar las paredes podridas de la casa y verla temblando en la oscuridad. El frío no era solo físico, era un frío existencial, el frío de la soledad absoluta frente a un peligro mortal. Se aferró al diario y a la llave,
ocultos bajo su ropa. Eran a la vez su única esperanza y la razón por la que estaban condenados. El dilema la desgarraba: revelar el secreto y morir, o huir y vivir con la carga del silencio. Una imagen fugaz apareció en su mente, un detalle que casi había olvidado. Cuando llegaron, mientras luchaban por el camino de tierra, había visto a lo lejos, en el borde de la vasta propiedad, un hilo casi imperceptible de humo blanco elevándose desde una chimenea. En ese momento, lo había descartado como una ilusión o una fogata lejana. Ahora, esa imagen se convirtió en un faro. Alguien más vivía allí, alguien en una pequeña cabaña, alejado de todo. El anuncio decía que la casona estaba aislada, pero quizás no estaban completamente solos. ¿Era un amigo o un enemigo? ¿Otro peón de Vidal puesto allí para vigilar la propiedad? El riesgo era inmenso, pero quedarse allí, esperando a que el juez cumpliera su promesa, era un suicidio seguro. Una decisión se formó en su mente, nacida de la más pura desesperación. Tenía que intentarlo. Era la única jugada que le quedaba en este tablero mortal. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de terror y una diminuta, casi extinta, chispa de esperanza. «Leo, despierta, mi amor», susurró Elena, su voz un hilo tembloroso en la oscuridad. El niño se removió, asustado. «Tenemos que salir de aquí. Vamos a dar un pequeño paseo nocturno». Forzó una calma en su voz que no sentía en absoluto. Envolver a Leo en el abrigo más grueso que tenían, Elena tomó el diario y la llave, asegurándolos en un bolsillo interior. Abrir la puerta principal sin hacer ruido fue una tortura. El gemido agudo de la bisagra oxidada sonó como un grito en el silencio de la noche, y Elena se congeló, escuchando, esperando el sonido de un coche o de pasos. Nada. Solo los grillos y el viento susurrando entre los árboles rotos. Salir de la casa fue como entrar en otro mundo, un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. La luna, oculta tras una gruesa capa de nubes, apenas ofrecía una luz fantasmal que hacía que los árboles parecieran figuras retorcidas y amenazantes. El aire era frío y olía a tierra mojada y a pino. Cada paso era una apuesta. El viaje a través de la finca en la oscuridad fue una pesadilla. Elena sostenía la mano de Leo con tanta fuerza que le dolían los dedos, usando la otra mano para apartar las ramas que le arañaban la cara y la ropa. El suelo estaba lleno de raíces y piedras ocultas, y tropezó varias veces, ahogando un grito de dolor para no asustar a su hijo. El bosque nocturno estaba vivo con sonidos que le erizaban la piel. El chasquido de una ramita en la oscuridad cercana, el rápido correteo de algún animal invisible entre la maleza, el aullido solitario y lejano de un coyote. El miedo era una criatura viva que caminaba a su lado, susurrándole que se diera la vuelta, que volviera a la relativa seguridad de la casa en ruinas, pero la imagen del rostro de Vidal, de sus ojos fríos y sin vida, la impulsaba hacia adelante. Tenía que llegar a esa cabaña, tenía que saber quién estaba allí. Era un salto de fe en un abismo de terror, con la vida de su hijo como única apuesta sobre la mesa. Después de lo que pareció una eternidad, vio una luz débil y amarillenta que parpadeaba a través de los árboles, la ventana de una pequeña cabaña de madera. La visión le dio una nueva oleada de energía. Apresuró el paso, arrastrando a un agotado Leo con ella. Al acercarse, pudo oler el humo de la leña quemándose, un olor reconfortante y doméstico que contrastaba brutalmente con el hedor a podredumbre de la casona. La cabaña era pequeña y destartalada, pero parecía sólida. Un perro viejo atado en el porche levantó la cabeza y dejó escapar un gruñido bajo, pero no ladró. Elena se detuvo a pocos metros, con el corazón en la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía explicar su presencia en medio de la noche, su terror, sin sonar como una loca? Respiró hondo, el aire helado quemándole los pulmones. Era ahora o nunca. Levantó una mano temblorosa y golpeó la puerta de madera. El sonido fue 3 golpes secos que parecieron resonar por todo el bosque silencioso. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre anciano. Era bajo y encorvado, con un rostro tan arrugado como una hoja seca y unos ojos acuosos y pálidos que la observaban con una mezcla de sorpresa y recelo.
Llevaba una camisa de franela gastada y pantalones de trabajo. Se apoyaba pesadamente en un bastón. Era el casero solitario que se suponía que era solo un ocupa. Don Silas, supuso Elena, recordando un comentario casual del taxista. ¿Qué demonios hacen aquí a estas horas?, preguntó el viejo, su voz rasposa por el desuso. Elena, al borde del colapso, no pudo contenerse más. Las palabras salieron en un torrente de pánico y desesperación. «Vino aquí, el juez Vidal. Sabe que estamos en la casa. Nos amenazó. Dijo que nos ocurrirían cosas terribles. Por favor, tiene que ayudarnos». Al mencionar el nombre de Vidal, una sombra de miedo profundo y antiguo cruzó el rostro del anciano. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano tembló sobre el bastón. Silas la observó durante un largo momento, su mirada pasando de la desesperación en el rostro de Elena al pálido y asustado niño que se escondía detrás de ella. Vio el polvo y la suciedad en su ropa, los arañazos en sus mejillas, el terror puro en sus ojos. No era la mirada de una loca, era la mirada de alguien que había visto a un fantasma. Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de décadas, se hizo a un lado. «Entren», dijo, su voz ahora un susurro cansado. «Rápido, antes de que alguien los vea». El interior de la cabaña era pequeño y abarrotado, pero cálido y limpio. El fuego crepitaba en una pequeña estufa de hierro, y el aire olía a café y a madera de pino. Era el antídoto perfecto para el frío y la podredumbre de la casona. Silas les indicó que se sentaran en 2 sillas desvencijadas cerca del fuego mientras él cerraba la puerta y corría una pesada cortina sobre la única ventana. El sentimiento de seguridad, aunque frágil, era abrumador. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban de puro alivio. Silas se sentó frente a ellos, sus viejos ojos fijos en el rostro de Elena. «¿Así que finalmente vino en persona?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Después de todos estos años, Elena, confundida, sacó el diario de su bolsillo. «Encontré esto», dijo, su voz apenas un susurro. Estaba escondido en el sótano. Habla de un hombre llamado Alejandro, de su esposa Isabel y de un capitán Vidal. Al ver el diario, los ojos de Silas se llenaron de lágrimas. Extendió una mano temblorosa y arrugada para tocar la cubierta de cuero, como si estuviera saludando a un viejo amigo perdido. Un sollozo seco se escapó de su garganta. «El diario de Alejandro», susurró con una reverencia que heló la sangre de Elena. Pensé que se había perdido para siempre en el fuego». Elena frunció el ceño. «¿Qué fuego?». Silas levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que parecía un abismo. «El fuego que Vidal provocó la primera vez, después de matarlos». La confesión de Silas salió en un torrente de dolor y culpa, palabras que habían estado encerradas en su corazón durante casi 50 años. «Yo no soy un ocupa», dijo, su voz quebrada. «Nací en esta finca. Mi padre, él, era el hombre de confianza de don Alejandro, su jardinero, su cuidador, su único amigo en este exilio». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas, cayendo sobre su camisa de franela. «Yo era solo un niño, no mucho mayor que su hijo. Me encantaba jugar en la casona. Don Alejandro era amable conmigo. Me enseñaba cosas sobre las rocas y las estrellas. Doña Isabel me daba galletas recién horneadas. Eran mi familia». El dolor en su voz era tan crudo que Elena sintió que su propio corazón se rompía. Estaba escuchando el testimonio de un pasado que se negaba a morir, un eco de la tragedia que había estado resonando en esa casa durante décadas. Silas no era solo un testigo, era la última pieza viva de esa historia. «Recuerdo esa noche como si fuera ayer», continuó Silas, su mirada perdida en el pasado. «Era tarde. Mi padre me había dicho que me quedara en nuestra cabaña, que no me acercara a la casa grande, pero yo era un niño curioso. Escuché un coche, un sonido que no pertenecía a este lugar. Me escondí entre los árboles, cerca de la casa. Vi a un hombre en uniforme bajar de un coche militar. Era joven, alto, con una cara que parecía tallada en hielo. Era Vidal». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si el nombre fuera veneno en su boca. «Lo vi entrar. Luego escuché gritos. No gritos. Fue un sonido corto, como 2 petardos. ¡Pum!
¡Pum! Y luego, silencio. Un silencio terrible, más ruidoso que cualquier grito. Esperé durante horas, temblando de frío y de miedo. Vi a Vidal salir, solo. Su uniforme estaba impecable, pero vi algo en su mano, la llave de Isabel, la llave de su joyero. Estaba buscando algo. Mi padre me encontró allí temblando en la oscuridad. Susurró Silas. Me agarró, me tapó la boca y me arrastró de vuelta a nuestra cabaña. Estaba pálido como un fantasma. Me hizo jurar sobre la tumba de mi madre que nunca diría lo que vi o escuché. Dijo que Vidal nos mataría a ambos, que era un demonio con el uniforme de un ángel. Dijo que nuestro único trabajo ahora era proteger la casa, vigilarla. Que esperar a que alguien algún día descubriera la verdad. La confesión era un torrente, liberando una presión acumulada durante toda una vida. Mi padre murió unos años después, con el corazón roto. Pero yo mantuve mi juramento. Me quedé. He visto a Vidal venir de vez en cuando, siempre de noche, siempre solo, buscando, siempre buscando. He ahuyentado a curiosos, a vándalos. He mantenido la casa como una tumba sellada, tal como él quería, pero esperando. Siempre esperando a alguien como usted. Elena estaba sin palabras. El alcance de la tragedia y la lealtad de Silas la abrumaban. La cena, susurró ella, en el sótano, estaba caliente, humeante. Silas asintió con tristeza, una débil sonrisa en sus labios. El truco de don Alejandro, el respiradero geotérmico. Me lo enseñó cuando era niño. Dijo que era el corazón caliente de la casa. Vidal nunca entendió cómo funcionaba. Pensaba que la casa estaba embrujada. Le tenía miedo, por eso nunca se atrevió a derribarla por completo. El miedo y la codicia lo mantuvieron a raya durante todos estos años. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. La cena caliente no era un milagro, era ciencia, una ingeniosa pieza de ingeniería de un hombre brillante, un último acto de desafío que había protegido su secreto incluso después de la muerte, jugando con la superstición de su asesino. El genio de Alejandro, incluso en la muerte, era asombroso. Pero no lo sabe todo, dijo Silas inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Vidal es un carnicero, pero no es inteligente. Él cree que el búnker es solo esa pequeña despensa. Nunca encontró la entrada principal. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Hay más? Silas asintió con solemnidad. Mucho más. Don Alejandro construyó un santuario completo ahí abajo, un lugar para vivir, no solo para esconderse. La entrada real está oculta detrás de la chimenea de la biblioteca. Es una obra maestra de ingeniería. Una sección de la pared de piedra pivota hacia adentro si se presiona la tercera piedra desde la izquierda en la quinta fila. Le estaba dando la clave no solo para el búnker, sino para la salvación. Era el mapa de escape que Alejandro había diseñado. El corazón de Elena latía con una nueva esperanza. Había una salida, había un camino. De repente, Silas se levantó y fue hacia un viejo baúl de madera en un rincón. Rebuscó dentro y sacó dos objetos, un par de viejos walkie-talkies, del tipo que usan los niños, con antenas largas y cubiertos de arañazos. «Tome esto», dijo, entregándole uno a Elena. «La batería dura casi para siempre. Don Alejandro me los dio para que pudiéramos hablar entre la casa y la cabaña sin que nadie nos oyera. La señal es débil, pero funciona. Manténgalo encendido. Si veo algo, si Vidal regresa, se lo haré saber. No debe estar sola». El plástico frío y duro del walkie-talkie en la mano de Elena se sentía como un salvavidas. Por primera vez desde que había llegado a ese lugar infernal, no estaba completamente sola. Tenía un aliado, un guardián silencioso que había velado por ese secreto durante 50 años, esperando el momento adecuado para actuar. La gratitud la embargó, tan intensa que casi no podía respirar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la cima de una colina que dominaba la finca, un coche de lujo estaba aparcado en la oscuridad. Dentro, el juez Vidal observaba la casona en ruinas a través de un par de potentes prismáticos de visión nocturna. El mundo se veía en un tono verde y fantasmal. Su corazón, normalmente un músculo frío y controlado, latía con un ritmo ansioso.
La mujer, Elena, le había preocupado. Había algo en su mirada, una chispa que no era solo desesperación. Su negativa a aceptar su generosa oferta lo había inquietado profundamente. Había esperado que huyera al amanecer, pero todavía estaba allí. Ajustó el enfoque de los prismáticos, barriendo las ventanas rotas de la casa, buscando cualquier señal de movimiento. Y entonces la vio. A través del marco destrozado de una ventana del comedor, vio a Elena, sentada en el suelo, iluminada por una luz débil y parpadeante, y en sus manos un objeto que le heló la sangre. Un libro, un pequeño libro encuadernado en cuero. Lo estaba leyendo. Un sudor frío brotó en la frente de Vidal, un pánico helado, una emoción que no había sentido en casi 50 años, se apoderó de él. El diario, el maldito diario de Alejandro. Pensaba que se había quemado en el accidente que había organizado semanas después de los asesinatos. Un pequeño incendio para destruir cualquier evidencia superficial. Pero había sobrevivido. La mujer lo tenía. Lo sabía todo. Sabía su nombre. Sabía lo que había hecho. Su coartada de 5 décadas. Su reputación. Su poder. Todo estaba a punto de desmoronarse por culpa de una maestra viuda y un libro polvoriento. El pánico se convirtió rápidamente en una furia fría y calculadora. No podía haber testigos. No podía haber pruebas. La casa tenía que desaparecer, y la mujer y el niño con ella. Sacó su teléfono satelital, sus dedos marcando un número con una precisión mortal. La voz que respondió era grave y brutal. «Sí, jefe». Vidal no perdió el tiempo en saludos. «El plan ha cambiado», dijo, su voz un silbido bajo y venenoso. «La mujer sabe demasiado. Quiero que vayas allí ahora. Tú y Marco. Lleven la gasolina. Mucha. Quemen la casa hasta los cimientos. Asegúrense de que nadie salga. Nadie. ¿Entendido?» Hubo una breve pausa en la otra línea, y luego un gruñido de asentimiento. «Entendido, jefe. Hasta los cimientos». Vidal colgó el teléfono, el clic final resonando en el silencio del coche. Se quedó mirando la casona a través de los prismáticos, la pequeña figura de Elena aún visible en la ventana. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Era una lástima. Pero los accidentes ocurren, especialmente en lugares tan aislados. La casa había guardado su secreto durante demasiado tiempo. Era hora de que se convirtiera en una pira funeraria, borrando el pasado y asegurando su futuro para siempre. El fuego lo purificaría todo. Elena y Leo regresaron a la casona con el corazón lleno de una mezcla de terror y esperanza. La información de Silas era un escudo y una espada. Tenían un plan, una ruta de escape. Elena encendió el viejo walkie-talkie, y el suave zumbido de la estática era extrañamente reconfortante. Un vínculo con su único aliado. Se instalaron en la biblioteca, cerca de la chimenea que ahora representaba su salvación. Elena le explicó a Leo, en los términos más sencillos posibles, que iban a jugar un juego de escondite, que tenían que estar listos para moverse rápido. El niño, agotado pero valiente, asintió en silencio. Elena repasó mentalmente las instrucciones de Silas. La tercera piedra desde la izquierda, en la 5ª fila. Sus dedos rozaron la superficie fría y polvorienta de la chimenea, sintiendo las piedras, tratando de memorizar la ubicación. El aire estaba cargado de una tensión casi insoportable. Estaban esperando, pero no sabían exactamente qué. La espera fue la peor parte. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento, hacía que Elena se sobresaltara con el corazón en la garganta. La noche se hizo más profunda, el silencio más pesado. Leo se había quedado dormido en su regazo, su respiración tranquila, un marcado contraste con el caos que reinaba en el interior de Elena. Ella lo observaba dormir, su amor por él una fuente de fuerza que nunca supo que poseía. Lucharía por él, se enfrentaría a cualquier monstruo, a cualquier infierno, para mantenerlo a salvo. Pasó una hora, luego otra. La tensión comenzó a disminuir, reemplazada por un agotamiento profundo. Quizás Vidal no haría nada esa noche. Quizás esperaría a que ella aceptara su oferta. Quizás, de repente, el walkie-talkie en su mano cobró vida con un estallido de estática.
Un susurro frenético y aterrorizado rompió el silencio. «Elena, Elena, están ahí. Un camión. 2 hombres. Salgan de ahí ahora». El corazón de Elena se detuvo y luego comenzó a latir con una violencia descontrolada. El pánico la golpeó como una pared de ladrillos. Despertó a Leo con una sacudida. «Leo, vamos. El juego empieza ahora. Tenemos que correr». El niño, desorientado y asustado, comenzó a llorar. Mientras tanto, Elena se asomó por una grieta en una ventana tapiada de la biblioteca. A la luz de la luna, vio la silueta de un viejo camión aparcado al final del sendero y 2 figuras grandes y corpulentas que se movían hacia la casa. No intentaban ser sigilosos, se movían con un propósito brutal y eficiente. Uno de ellos llevaba varias latas metálicas grandes. El olor, débil al principio pero cada vez más fuerte, llegó hasta ella. Un aroma químico inconfundible que le revolvió el estómago. Gasolina. Las palabras de Silas resonaron en su cabeza. «Quieren quemar la casa». No era una amenaza, era una ejecución. La voz de Silas volvió a sonar por el walkie-talkie, histérica. «Están rociando el porche. Elena, salgan por la chimenea, ahora, corran». El sonido de un líquido salpicando contra la madera seca del porche delantero confirmó sus peores temores. No había tiempo. Elena agarró a Leo, que lloraba aterrorizado, y lo arrastró hacia la colosal chimenea de la biblioteca. «Lo siento, mi amor, lo siento mucho, pero tenemos que escondernos aquí», sollozó ella, su propia voz quebrada por el pánico. Con manos temblorosas, buscó a tientas las piedras. Contó: 1, 2, 3 desde la izquierda, luego hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta fila. Sus dedos encontraron la piedra. Era exactamente igual que las demás, fría y cubierta de hollín. Rezó para que Silas tuviera razón. Con toda la fuerza que pudo reunir, empujó. Al principio no pasó nada. La desesperación la inundó. Era mentira. Estaban atrapados. Entonces escuchó un sonido, un suave chirrido de metal oxidado, el roce de piedra contra piedra. La sección de la pared de la chimenea se hundió ligeramente y luego pivotó hacia adentro, revelando una abertura oscura y estrecha. Un soplo de aire frío y polvoriento salió del pasadizo. Al mismo tiempo, escuchó un clic metálico desde el exterior de la casa, seguido de un rugido ensordecedor. ¡Whoosh! Una luz naranja brillante e infernal iluminó la biblioteca, proyectando sombras danzantes y monstruosas. El fuego. Habían prendido fuego a la casa. El olor a humo y a gasolina quemada llenó el aire al instante, haciéndola toser violentamente. «Adentro, Leo, adentro», gritó, empujando al niño aterrorizado hacia la oscuridad del pasadizo. El calor ya era intenso. El sonido del fuego devorando la vieja madera era como el rugido de una bestia hambrienta. Elena se metió tras él, justo cuando una viga en llamas se derrumbaba en el centro de la biblioteca. La pared de piedra se cerró detrás de ellos con un ruido sordo, sumergiéndolos en una oscuridad y un silencio absolutos. El rugido del fuego quedó amortiguado, reducido a un estruendo lejano y ominoso. Estaban a salvo del fuego, pero atrapados en las entrañas de la tierra. Elena encendió el pequeño mechero que le quedaba. La llama parpadeante revelando un pasillo estrecho y polvoriento que descendía en pendiente. El aire era rancio, olía a polvo de siglos y a tierra seca. Tomó a Leo de la mano y comenzó a avanzar, su corazón aún latiendo con una fuerza dolorosa. El pasadizo se abrió a una habitación más grande, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando en la oscuridad. Era el verdadero búnker de Alejandro. Un salón, dormitorios, una cocina, una vida entera suspendida en el tiempo. Pero no había tiempo para maravillarse. Tenían que encontrar la salida al bosque. El diario había mencionado un túnel de escape. Tenía que estar allí. Al final del búnker, encontraron una última puerta. No era de madera, sino de hierro macizo, incrustada en la roca viva. Y en el centro, una cerradura grande y compleja, la cerradura para la que necesitaba la llave. Con manos temblorosas, Elena sacó la pesada llave de hierro de su bolsillo. El metal estaba helado al tacto, un trozo de historia fría en su palma sudorosa.
Introdujo la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. El sonido del mecanismo al girar fue sorprendentemente suave, un clic metálico y satisfactorio que resonó en el silencio del búnker. Era el sonido de la esperanza. Empujó la pesada puerta, que se abrió con un gemido hacia un túnel oscuro y estrecho. Una corriente de aire fresco y húmedo, con olor a hojas mojadas y a noche, salió a su encuentro. Era el olor de la libertad. Arrastró a Leo por el túnel, que parecía interminable. El suelo era de tierra irregular y las paredes de roca fría y húmeda. El sonido del fuego había desaparecido por completo, reemplazado por el eco de sus propios pasos y su respiración agitada. Finalmente, vio una tenue luz gris al final, la salida. Salieron a trompicones a la noche del bosque, tropezando con las raíces y la maleza. Estaban a varios cientos de metros de la casona, cerca de un pequeño arroyo, justo como Alejandro lo había planeado. La salida estaba perfectamente oculta por un denso matorral de espinos. Se dieron la vuelta y miraron hacia la casa. Era una visión del infierno. Una columna gigantesca de fuego naranja y negro se elevaba hacia el cielo nocturno, devorando la vieja estructura con una furia implacable. Chispas y brasas llovían sobre los árboles circundantes. La casa que había sido su prisión y su misterio se estaba convirtiendo en cenizas ante sus ojos. De entre las sombras de los árboles apareció Silas cojeando hacia ellos, con el rostro iluminado por el resplandor del incendio y bañado en lágrimas. «¡Lo lograron!», exclamó, abrazando a Elena y a Leo. «Están a salvo». Elena se aferró a él, su cuerpo finalmente cediendo a un temblor incontrolable. El shock y la adrenalina dando paso a un alivio abrumador. Estaban vivos, habían escapado. El diario estaba a salvo en su bolsillo, la llave todavía en su mano. Miraron juntos cómo el fuego consumía la casona, destruyendo la escena del crimen, la cena fantasma, las ruinas de una vida pasada. La casa se estaba sacrificando, llevándose consigo sus secretos más oscuros, pero no todos. Los más importantes, los que podían destruir a Vidal, estaban ahora en sus manos, a salvo en la oscuridad del bosque. El monstruo creía haberlos borrado del mapa, pero solo los había liberado de su jaula. Desde su cabaña, a salvo por el momento, Elena, Leo y Silas observaban cómo el esqueleto en llamas de la casona se derrumbaba sobre sí mismo. El rugido del fuego era el único sonido, un grito de muerte y renacimiento. Elena apretó el diario contra su pecho. El fuego había destruido la casa, pero no la verdad. La verdad estaba allí, en esas páginas amarillentas, en el testimonio de Silas, en la llave que abría la historia. Vidal había intentado enterrar su pasado en cenizas, pero solo había logrado avivar las brasas de la justicia. El peligro no había terminado. Sabían que habían escapado. La casa no había hecho más que empezar, pero ahora no estaban solos. Y ya no estaban a la defensiva. Tenían la historia, tenían el testigo y tenían la voluntad de luchar. La noche era oscura y llena de terrores, pero por primera vez en el horizonte, más allá del infierno de fuego, Elena podía vislumbrar la débil y temblorosa luz de un nuevo amanecer. En la cabaña de Silas, el calor del fuego luchaba contra el frío de la noche, pero no opacaba el resplandor infernal que se filtraba por la ventana. La casona era una antorcha gigante, un monumento de llamas que consumía décadas de secretos y dolor. Elena, envuelta en una manta raída, no podía apartar la vista. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino por el torrente de adrenalina en sus venas. A su lado, Leo dormía finalmente, agotado por el terror, su pequeño pecho subiendo y bajando con una calma que parecía imposible. Silas, sin embargo, no miraba el fuego. Se movía con una urgencia que desmentía su edad. De un viejo baúl de madera, sacó un objeto envuelto en tela, un teléfono satelital. Él controla todo en esta comarca, Elena. La policía. Los tribunales, dijo Silas, su voz un susurro grave. Pero su poder termina en las fronteras de este valle. Hay un mundo más grande ahí fuera, un mundo que no le teme. Sostuvo el teléfono, pesado y negro. Su mano arrugada era sorprendentemente firme. Con dedos que conocían el procedimiento de memoria, Silas marcó un número largo. La llamada tardó en conectar,
el silencio roto por pitidos electrónicos que parecían viajar a través del mundo. Elena contuvo la respiración, su corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas. Podía oler el humo acre que se filtraba en la cabaña, el fantasma de la casa que ardía. Finalmente, una voz clara y profesional respondió en un español sin acento local. Organización de Derechos Humanos. Buenas noches. La voz de Silas se quebró al empezar a hablar. Mi nombre es Silas. Ha llegado el momento. Tengo la prueba. Explicó la situación en frases cortas y urgentes. El diario, el asesinato, la amenaza, el incendio. La voz al otro lado escuchaba con una calma imperturbable. Entendido, Silas. Mantenga la línea. No se mueva de su ubicación. La ayuda está en camino. Esta vez lo tenemos. Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se desmaya. La ayuda estaba en camino. Por primera vez, creyó que podían sobrevivir. Necesitan las pruebas ahora, dijo la voz al teléfono. Envíe todo lo que tenga. Comenzó entonces un ritual sagrado en la pequeña cabaña. Elena, con el teléfono de Silas, empezó a fotografiar las páginas del diario. Cada clic del obturador era un acto de desafío. La caligrafía de Alejandro, sus palabras de amor y terror, se convertían en datos, en evidencia irrefutable que viajaba por el éter, lejos del alcance de Vidal. La luz del teléfono iluminaba su rostro concentrado, manchado de hollín y lágrimas. Luego, Silas grabó su testimonio. Su voz rasposa, cargada con el peso de 50 años de silencio y culpa, relató la noche de los asesinatos, el juramento a su padre, la larga y solitaria vigilia. Era la voz de la historia misma, una confesión que sellaría el destino de un tirano. El archivo, cargado de verdad y dolor, fue enviado. Un paquete digital de justicia, lanzado al mundo desde el corazón de la oscuridad, mientras afuera, la pira funeraria de la casona se consumía lentamente. El amanecer llegó con un sonido que no pertenecía al bosque. Un batir rítmico, grave y poderoso que sacudía el aire. Elena y Silas salieron de la cabaña justo cuando 2 helicópteros negros, sin insignias locales, descendían en el claro carbonizado donde antes se erguía la casa. Cuerdas cayeron, y por ellas se deslizaron hombres vestidos de negro, armados con rifles automáticos, moviéndose con una eficiencia letal y silenciosa. En minutos, el perímetro estaba asegurado. Por el camino de tierra, ahora despejado por la fuerza, llegaron camionetas blindadas. Eran las fuerzas federales, la autoridad que Vidal no podía tocar. Un hombre alto, de rostro severo, se acercó a ellos. «Señora, don Silas, soy el comandante Rivera. Hemos recibido su información. Están a salvo ahora». Elena rompió a llorar. Un llanto de puro y absoluto alivio que la sacudió hasta los cimientos. Se arrodilló en la tierra húmeda, abrazando a Leo, sintiendo por fin que la pesadilla, la verdadera pesadilla, había terminado. En su opulenta villa a las afueras del pueblo, el juez Vidal disfrutaba de su café matutino en una terraza, con vistas a sus vastos terrenos. En su mente, el problema de la casona se había reducido a un montón de cenizas y a un informe de accidente que él mismo redactaría. El olor a café y a jazmín llenaba el aire. Fue entonces cuando escuchó los helicópteros. Antes de que pudiera reaccionar, sus puertas de hierro forjado fueron derribadas por un vehículo blindado. Agentes federales inundaron su jardín, sus armas apuntando, sus gritos resonando en la pacífica mañana. Vidal se quedó paralizado, la taza de porcelana cayendo de su mano y haciéndose añicos en el suelo de mármol. Su poder, construido sobre el miedo y la corrupción local, era inútil. 2 agentes lo agarraron bruscamente, sus manos torcidas a la espalda. El frío metálico de las esposas en sus muñecas fue un shock. Juez Vidal queda arrestado por el doble homicidio de Alejandro y Isabel Vargas y por corrupción. La máscara de poder se hizo añicos, revelando solo a un viejo asesino, asustado y vencido. De vuelta en las ruinas humeantes, un equipo de forenses federales, guiados por un Silas de rostro solemne, se abrió paso hasta la biblioteca destruida. El fuego lo había consumido todo, pero la colosal chimenea de piedra seguía en pie, ennegrecida pero intacta.
Con cuidado, activaron el mecanismo secreto. La pared de piedra se abrió, revelando la entrada al búnker, milagrosamente protegido de las llamas. Elena observaba desde lejos, sosteniendo la mano de Leo con fuerza. Vio cómo los forenses entraban en la oscuridad con sus equipos y luces. Pasaron horas. Finalmente, salieron, llevando 2 largas bolsas negras con un respeto casi religioso. Los restos de Alejandro e Isabel, después de medio siglo atrapados en la oscuridad, por fin salían a la luz del sol para recibir un entierro digno. Elena cerró los ojos, una oración silenciosa en sus labios. No los conocía, pero su historia se había entrelazado con la suya de una manera que nunca olvidaría. El círculo, por fin, se estaba cerrando. La casa había entregado a sus muertos. El comandante Rivera se acercó a Elena, con el diario de Alejandro en su mano enguantada. La última entrada es críptica, dijo, mostrándole la página manchada. Habla de los diamantes. Dice que Isabel quería mantenerlos cerca de su corazón, incluso en la muerte, donde fuimos traicionados. Elena releyó la frase y una idea repentina la golpeó. El búnker, no el túnel, la habitación donde Vidal los acorraló, el lugar donde sus corazones dejaron de latir. Los forenses regresaron al búnker principal, a la sala de estar subterránea donde la pareja había pasado sus últimos momentos. Basándose en la intuición de Elena, examinaron la pared de piedra junto a la que se encontraron los restos. Un agente notó una piedra suelta, su mortero sutilmente diferente. La retiró. Detrás, en un pequeño nicho excavado en la roca, había una caja de plomo. Al abrirla, un brillo deslumbrante llenó la oscuridad. Los diamantes no eran solo piedras, eran lágrimas cristalizadas, la promesa de una vida que nunca fue finalmente liberada. 1 año después, el sol del mediodía se derramaba a través de los enormes ventanales de la casona restaurada. Ya no había olor a moho, sino a cera de abejas y a pan recién horneado. Las paredes, antes manchadas y rotas, estaban pintadas de un blanco luminoso, adornadas con arte vibrante. El suelo de madera noble brillaba, y en lugar de escombros, había alfombras persas y muebles elegantes pero cómodos. El silencio ya no era pesado y opresivo, era pacífico, roto solo por el sonido más hermoso del mundo, la risa de Leo, que corría por el gran salón persiguiendo a un cachorro dorado. Elena lo observaba desde la cocina, una estancia moderna y reluciente que olía a hierbas frescas. Ya no contaba monedas sobre una mesa grasienta, ya no sentía el dolor punzante del hambre en su estómago. La miseria del pequeño apartamento era un recuerdo de otra vida, de otra mujer. La transformación era total, no solo en su entorno, sino en su alma. Había encontrado no solo riqueza, sino algo mucho más valioso: la paz. La cena de esa noche era una celebración silenciosa. Elena, Leo y un don Silas de aspecto saludable se sentaron a la larga mesa de roble del comedor. La mesa no estaba puesta para 2 fantasmas, sino para 3 personas vivas, unidas por una historia increíble. Sobre la mesa había un festín, un pollo asado dorado, verduras frescas de su propio jardín, vino espumoso. Era un eco deliberado de la cena que nunca se comió, pero esta vez estaba llena de vida, calor y gratitud. El fenómeno de la cena caliente había cesado. Un equipo de ingenieros había localizado y sellado profesionalmente el respiradero geotérmico, como si la propia casa, con sus fantasmas finalmente en paz, ya no necesitara mantener su corazón febril. Elena miró a su hijo y a su viejo amigo, y sintió una oleada de felicidad tan pura y abrumadora que le llenó los ojos de lágrimas. Estaba en casa, estaba a salvo. El futuro, que una vez fue un abismo oscuro, era ahora un horizonte brillante y lleno de promesas. La historia de Elena demuestra que incluso en la noche más oscura, una sola chispa de coraje puede incendiar el camino hacia la justicia y la redención. Desde el fondo de la desesperación, encontró un misterio que la llevó a enfrentar a un monstruo, a vengar a los muertos y a forjar un nuevo destino para ella y su hijo. Su viaje fue un testamento a la fuerza del espíritu humano contra la tiranía y el olvido. Si te conmovió su increíble transformación y quieres descubrir más historias de supervivencia, misterio y triunfo contra todo pronóstico,
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo episodio. Hay innumerables secretos esperando a ser contados e innumerables héroes esperando a ser descubiertos. Tu próxima historia favorita ya te está esperando. No te la pierdas.